Buenas noches, vamos a comenzar la clase de electrónica de potencia, clase de transistores MOSFET e IGBT, características de los dispositivos de potencia. Bueno, vamos a comenzar entonces con los MOSFET. Estos dispositivos fueron desarrollados básicamente a principios junto con los transistores bipolares, pero no tuvieron una importancia en electrónica de potencia hasta que aparecieron esta tecnología que es la tecnología que se llama Trench MOSFET. Este tipo B que lo pudieron hacer, y después una B al estilo truncado, tenía una forma de T y algunas veces le llamaban TMOS. Así que hay algunos que están en la sala de espera. Los voy a ir admitiendo a medida. No sé si hay alguna opción de que entren directamente. Bueno, cualquier cosa voy viendo para ir admitiendo, porque antes entraban directamente y no entraban en una sala de espera, sino que directamente entraban. Continuando con los transistores MOSFET, bueno, a partir de esta tecnología que se está mostrando acá, entonces fue posible la utilización de los MOSFET en electrónica de potencia. Sobre todo esta parte de N- y N+, que ya les comenté que se aplica prácticamente en casi todas las aplicaciones de electrónica de potencia, también en los otros dispositivos, en diodos. Todos los dispositivos tienen este tipo de cambio de densidad de portadores para hacer que los dispositivos puedan soportar mayor tensión. Después fue evolucionando, en donde aparecieron este tipo de dispositivos, en donde tiene una trinchera, sería la compuerta. Y bueno, este dispositivo particularmente, el de la derecha, este dispositivo es uno de los dispositivos más utilizados en la actualidad. Son los MOSFET un poco más actuales. Esto han tenido dependiendo del fabricante, han tenido distintas generaciones de, digamos, de dispositivos. Estos que se llaman Vertical Double BDD MOSFET fueron introducidos en los 80, pero después aparecieron los MOSFET del tipo trinchera, que aparecieron en los años 90. Este tipo de dispositivo ha tenido mejoras. ¿Cuáles son las mejoras que se incorporaron en los dispositivos? Bueno, los dispositivos tenían cierta desventaja frente a los bipolares, por ejemplo, o los que estaban en ese momento más, básicamente bipolares. Estos dispositivos tienen una resistencia de canal que se llama RDS-on, que es como si nosotros consideráramos un transistor, una llave. Cuando la llave se cierra, estamos considerándola como una resistencia que es la resistencia propia del canal. Ese valor de resistencia de conducción es un valor que se llama RDS, resistencia drenador surtidor en estado de conducción. No es un valor chico, ese es el tema. Y su valor depende de la máxima tensión que pueden soportar. Es decir, un transistor de máxima tensión 50 voltios tiene una RDS-on chica, pero un transistor de máxima tensión, drenador surtidor, de 1000 voltios tiene una resistencia de RDS-on muy grande. Entonces, justamente por el tema de tener que agregar esta capa N- muy grande, digamos, esta capa al ser muy grande, entonces hace que la resistencia de canal sea mucho mayor.
Eh, Luego aparecieron, a partir de los 90, digamos, los MOSFET de trinchera. Bueno, este no es un MOSFET de trinchera, este es un MOSFET un poquito más viejo. El MOSFET de trinchera es este que está acá. Esta tecnología es la que estoy mostrando acá, y, y esta otra de trinchera es la que apareció un poquito más adelante, digamos, que sería esta que está acá. Este es un MOSFET de trinchera, eh, que básicamente lo que tiene es una zona en donde entre el surtidor y la compuerta se ubica la compuerta. En cambio, antes la compuerta se ubicaba más arriba, digamos, era más. Esta ahora se la está ubicando en una forma tipo trinchera. Eh, a medida que fueron evolucionando los dispositivos, bueno, aparecieron, dependiendo del dispositivo, aparecieron un montón de parásitos que tiene el dispositivo. De hecho, el dispositivo tiene un transistor, como si fuera un diodo parásito, pero también es visto a veces como un transistor. El dispositivo sería este. Y toda esta parte que está acá es la parte parásita que tiene el dispositivo. Obviamente tiene capacitores parásitos también, capacitor con puerta drenador y con puerta surtidor, pero este que está acá, este dispositivo que aparece como parásito, tiene una forma de bipolar que, bueno, hace que el dispositivo también tenga su falla frente a derivada de tensión. Por eso estos dispositivos tienen un problema parecido a la derivada de la tensión que habíamos comentado en su oportunidad con el tiristor, de tener tendencia a autocebarse. Bueno, este pasa algo parecido también, pero eh, está controlado, digamos, actualmente. Así que ese tipo de parásito aparece poco y nada. Luego, tiene algunas características del transistor. El transistor es un transistor MOSFET de acumulación, es decir, la compuerta necesita una tensión positiva. Voy a mostrar una característica de salida, después vuelvo atrás. Esta es la curva característica de salida, esta que está acá. Y ustedes van a observar corriente drenador, tensión drenador surtidor. Y estos distintos valores de tensión de compuerta. Pueden observar que con 4 voltios recién inicia la conducción, que sería como que el umbral es 4 voltios, y la máxima tensión de saturación del dispositivo aparece a partir de 10 hasta 20. Pero 10 es el valor que ya prácticamente desde la compuerta lo satura. Pero estamos hablando de que se controla por voltaje. Volviendo a la anterior, a la diapositiva anterior. Entonces, si bien a ver, que voy a admitir a todos los que están entrando. Ahí está. Disculpe. Si bien es un transistor que se maneja su compuerta se maneja por voltaje, pero nosotros necesitamos saber qué valor eh, es así. Nosotros tenemos una fuente de voltaje aplicado sobre la compuerta, pero la consulta es qué valor. Los valores de voltaje ya los comenté. Umbral y saturación. Entonces, el valor umbral es alrededor de 4 voltios para ese transistor y saturación de 10. Pero esta fuente de voltaje necesita tener una capacidad de suministro de una determinada corriente. Es decir, toda fuente de voltaje tiene que tener una capacidad de suministrar corriente. Esa fuente, entonces, ¿qué valor de corriente se le requiere a esa fuente? Bueno, la pregunta se responde de la siguiente manera. Y bueno, es la corriente necesaria para cargar estos capacitores en el proceso de conmutación, es decir, de llevar la tensión de 0 voltio al valor 0 voltio
al valor 10 voltios, que son los valores de saturación. Pero como acá hay unos capacitores parásitos, superar el valor de capacidad de esos capacitores necesita determinada cantidad de corriente, la fuente de tensión. Y bueno, al principio se utilizaban los valores de las capacidades y se hacían determinados cálculos con estos capacitores parásitos que hay. Pero el problema que hay es que durante el proceso de la conmutación es cuando más cambian Una pregunta. los capacitores. Desconecten el micrófono, por favor, los que han entrado a la sala. Entonces, lo que necesitamos es saber si la capacidad cambia, cuál es la variable que me puede llegar a servir. Y la variable que se ha encontrado es la carga. Entonces, esta curva tiene carga versus voltaje de compuerta. Y la idea es, por ejemplo, durante el llevar de 0 a 10 voltios, ¿qué capacidad de carga necesito o qué cantidad de carga necesito para este proceso, para cambiar el estado de carga de los capacitores? Y de ahí sale, por ejemplo, en este caso, supongamos 600 nanocoulombios, que si yo pongo ese valor acá, 600 nanocoulombios, sobre el valor de tiempo de conmutación que requiere este proceso, supongan 60 nanosegundos, si fuera muy rápido, entonces necesito 10 amperes. Es grande, es importante. Es decir, si bien el transistor necesita solamente controlarse por voltaje, pero a veces el valor de corriente requerido para esta fuente de tensión no es chica. Suele estar entre, acá puse valores un poco grandes, digamos, suele estar entre 1, 2 y 3 amperes, en realidad. Pero ¿durante qué lapso de tiempo? Y durante el lapso del proceso de conmutación. Si ustedes tienen que el voltaje de compuerta tiene esta forma para llevar al estado, cambiar de estado, la corriente necesaria es solamente la corriente para este proceso. Es decir, solamente para esta parte nomás. Después, no necesito corriente. Solamente cuando voy a cambiar de estado otra vez para apagarlo, entonces ahí necesito otra vez ese valor de corriente para volver a cambiarlo otra vez. Pero es esa parte nomás. Es decir, si bien se requiere que la fuente de tensión tenga un valor, una buena capacidad de corriente, pero esa capacidad de corriente es requerida en un instante de tiempo muy chiquito. Fíjense que el tiempo que estamos mostrando es 60 nanosegundos. O sea, es bastante chico en realidad. Pregunta, profe. Sí. ¿Y ese capacitor cómo se descarga en el momento de conmutación? ¿Cómo se descarga? Se ¿Cómo se carga descarga? Porque cuando estoy inicialmente yo lo estoy... A ver, la respuesta sería, aquí, en esta fase, ¿la ves? En esta fase que estoy mostrando, acá, se carga el capacitor. Y en esta fase, los capacitores se descargan porque el voltaje tiende a cero. Esto es 0 y esto es 10 voltios. Entonces, el proceso de descarga y el proceso lleva una curva al revés. O sea, la cantidad de nanocoulombios requerido para cargar es aproximadamente similar a la cantidad de nanocoulombios para descargar en los capacitores. Pero estamos hablando de proceso de carga, digamos. Por eso esta curva tiene esa forma, digamos. Pero, digamos, yo estaría aplicando un pulso positivo y después tendría que aplicar un pulso negativo. No. Sí, no. A ver, la respuesta a tu pregunta es no necesariamente. Es decir, la forma de tensión, yo puedo partir de 0 voltios a 10 para saturarlo,
y después para pagarlo puedo ir a 0 o puedo ir a -10. Es lo mismo. No es que si yo lo llevo a -10, va a pagar más rápido. El valor mínimo, en realidad, si vamos al caso, el valor mínimo requerido para pagarse, si vamos al caso, es un valor por debajo del umbral, que es 4. Es decir, cuando vos bajás de 4, pasás por el umbral y a partir de ahí se apaga. Pero nosotros vamos al 0 por una cuestión de asegurarnos que sí o sí apague. Entonces lo vamos a llevar a un estado de voltaje que asegura el apagado, porque si yo lo pongo por debajo del umbral, obviamente lo estoy haciendo. Pero si pongo más bajo, lo estoy asegurando. Gracias. Bueno, las características más importantes de estos dispositivos, vamos a hablar del formato del encapsulado. Son similares a los formatos que ya hemos estado mostrando. Este formato tipo pack, este también tipo pack, este en donde puede tener uno o dos dispositivos. Este, por ejemplo, este formato que está acá tiene dos dispositivos en uno solo. Ahí tienen para manejar una compuerta y para manejar la otra. Así que en general, y en cambio este tiene para uno solo. Pero bueno, eso siempre son en tipo pack. También puede ser en tipo disco de hockey, para allá un poco más corriente. Vamos a la característica más importante de los dispositivos. La tensión máxima, y aquí cambia respecto del BJT. El BJT teníamos B colector emisor sub 0, sub O, digamos, B colector emisor sub R, sub B, habría otros más. Teníamos todo esto dependiendo de cómo lo apagamos. Acá hay una sola. Porque no importa si yo la apago con tensión, mientras lo apague y el proceso apagado sea el correcto, sería como la máxima tensión que va a soportar. No es dependiente de si lo apago con 0 o lo apago con -10. Después la corriente de drenador es similar a la que ya estuvimos viendo. La corriente de drenador máxima y la corriente de drenador máxima repetitiva. Después tenemos este parámetro que se agrega. Este no estaba en el BJT, que es la resistencia de canal de conducción. Y al ser un valor alto, entonces está en los datasheets como un tema, digamos, importante. Después tenemos la tensión de compuerta máxima permitida, que suele ser alrededor de más menos 20 voltios o más menos 30 voltios, dependiendo del fabricante. La tensión umbral, que recién mostré que era 4 voltios aproximadamente. Después estas características de potencia que ya la hemos visto en todos los dispositivos anteriores. Luego tenemos los tiempos de retardo y acá cambia respecto a los tiempos de retardo del BJT. Tenemos un T-Delay On, igual que el del BJT. Tenemos un tiempo de crecimiento o T-Rise. Tenemos un T-De-Off que sería un tiempo, es mucho más chico que el tiempo de almacenamiento, no se llama tiempo de almacenamiento, hay un pequeño retardo al apagado, pero como es tan chico comparable con el almacenamiento y al ser dispositivos portadores mayoritarios, no minoritarios, no tiene almacenamiento. Entonces es un retardo que aparece, pero es chico el valor, así que no se lo compara con el tiempo de almacenamiento. Y después tiene el tiempo de caída. Y tiempo de cola, este dispositivo no tiene. Así que tiene, y estos valores de tiempo son mucho más chicos, obviamente, que los tiempos del BJT. Bueno, en la diapositiva, en la apunte incluso, van a encontrar características y comparación con el FET, que lo vamos a ir mostrando a medida que vayamos pasando las diapositivas. Así que yo lo voy a ir comentando.
Esta curva sigue siendo la curva característica de salida, donde tenemos corriente drenador y tensión drenador surtidor y tensión de la compuerta, donde acá está el umbral y acá está el valor. Este sería el valor de saturación y este sería el máximo lineal. De acá para acá, esta parte es la zona lineal. Entonces, nosotros, ¿dónde vamos a trabajar el dispositivo? Lo vamos a trabajar en esta zona, para abajo, es decir, bloqueado, y en esta zona, para allá, o sea, saturado. La zona lineal no es digamos, nuestra utilización en electrónica de potencia. Esta curva es la misma que la anterior. Así que acá pueden ver con valores, digamos, y vamos a mostrar algunos detalles que se dan en la mayoría de los dispositivos. El umbral es aproximadamente 4 y que la saturación es aproximadamente 10 o un poco más. Y la mayoría de los dispositivos, independientemente del fabricante, independientemente del requerimiento de corriente o de los requerimientos de voltaje, esto se mantiene. Y eso es una ventaja y una gran diferencia respecto del VJT, porque el VJT, la curva característica de corriente de base, y depende del dispositivo y depende de la cantidad de corriente de salida, es decir, está ligado, no es algo estándar como pasa con los FET. Los MOSFET son de acumulación, fíjense que nosotros necesitamos tensión drenador surtidor positiva y tensión de compuerta positiva. En general, ustedes observarán en la curva esta característica de salida que la tensión drenador surtidor no aparece todo el voltaje, aparece los primeros 5 voltios nomás. Es decir, esta curva está extendida para allá. La van a ver siempre recortada, mostrando, haciendo como un zoom en esta zona, haciendo un zoom acá. Esta parte, digamos. Acá estarían los 5 voltios y acá estaría la tensión máxima digamos, de ruptura. La curva de la derecha es la transconductancia, en donde ustedes podrán observar la tensión de compuerta y la corriente de drenador, que es parecida a la de la izquierda, pero acá pueden ver que el umbral comienza más o menos con 4 y tiene una característica prácticamente lineal de voltaje versus corriente. Eso explicaría por qué este tipo de transistores se utiliza para amplificadores de audio, porque el amplificador de audio requiere este tipo de linealidades. Y fíjense que se puede lograr con una excursión desde 4 hasta 10, hasta 9 prácticamente. Durante esa excursión podemos tener una hermosa linealidad a la salida. Y de hecho, este tipo de dispositivos también se utilizan en amplificadores lineales de audio. No es nuestro objetivo en la materia, porque nosotros solamente utilizamos aplicaciones de conmutación. Bueno, esta curva es la curva característica de compuerta que acabo de mencionar hace un ratito, en donde tiene requerimientos de carga de la compuerta versus tensión compuerta surtidor. Otro detalle, que hay como una línea que separa dependiendo de la tensión máxima del drenador surtidor. Si la tensión máxima del drenador surtidor es un poquito más cerca de los límites de utilización del dispositivo, para 10 voltios necesito más carga que la que necesitaría si lo trabajara a menos voltaje. O sea, está ligada la curva característica de la compuerta a la máxima tensión del drenador surtidor. ¿Y por qué esto? Y bueno, porque el capacitor parásito que hay entre drenador, voy a dibujar el símbolo, bueno, el capacitor parásito que hay, este es un canal P, pero vamos a dibujar un canal N con la flechita para adentro. Esta capacidad que hay acá
el efecto de esa capacidad tiene que ver con la tensión drenador-surtidor. Por eso el requerimiento de carga es un poco mayor si yo tengo mayor tensión acá. Por esa razón cambia la curva. Bueno, acá tienen una curva que es el SOA. Ustedes se acuerdan que el bipolar, el BJT, tenía FB-SOA y RB-SOA. Bien, acá van a encontrar uno solo, que directamente se llama SOA. Y es el mismo para el encendido que para el apagado. Y tiene la máxima corriente, la máxima tensión y la curva de la potencia. Acá, a diferencia del BJT, no hay ruptura secundaria. ¿Por qué? Porque es un dispositivo de portadores mayoritario y porque son cientos de miles de transistores puestos en paralelo. Un detalle que no sé si lo pasé por alto, pero acá muestra esta parte hexagonal. En realidad se repiten los transistores dentro de la pastilla, no es que sea un solo dispositivo. Son cientos de miles de transistores puestos en paralelo, en donde se pone en paralelo no el drenador, pero sí el surtidor y la compuerta, en la zona superior. Esto hace que la distribución en la zona digamos, de la pastilla sea, la distribución de temperatura, sea un poco más homogénea que la de los transistores de JT. ¿Qué se agrega a esta? Bueno, no hay ruptura secundaria, pero Profe, esta curva. disculpe, Sí, no sé si puede acercarse un poco más al micrófono de la compu porque se escucha un poco entrecortado el audio, creo. No sé si soy la única. si llegara a escuchar entrecortado puede ser más bien un problema de la conexión, no tanto de... ¿Alguien escucha entrecortado? Ahí se escucha lejos, profe. Cuando gira Sí, un yo poco también. más para la derecha, creo que sería, se escucha un poco mejor. ¿Acá se O escucha mejor? quizás, No, profe, debe estar usando el micrófono de la cámara y no el de los auriculares. No, estoy usando el de los auriculares. No, porque cuando se acerca a la cámara parece que suena más fuerte, pero se le escucha bien. o sea, se puede entender, si no lo puede cambiar, no hay problema. Podría decirte cómo lo cambio. ¿No? En la configuración del Zoom de audio, cuando toca la flechita, le A deja ver, cambiar a qué ahí, micrófono quiere. ahí lo escucha mejor. Se escucha igual, profe, pero, o sea, se llega a entender. Solo que por ahí se escucha como medio lejos o entrecortado, pero se puede entender. Bueno, no sé, si yo estoy notando, pero sí. Externo, a ver si ahí. Ahí, no, ahí no se escucha nada. No, ahí sí, Se profe. escucha Ahí activo el perfecto ahí, micrófono profe. de los auriculares. ¿Eh? Ahí, ahí escucha mejor. Ahí sí, profe. Sí, ahí se escucha re bien, profe. Bueno, Perfecto, perfecto. bueno, entonces. Gracias. Bueno, gracias a vos porque yo en esas cosas no me doy cuenta. Se ve que estaba seleccionado mal el micrófono. Bueno, continuando. ¿Qué cambia en el SOA? Lo que cambia es esta curva que aparece ahora, que está ligada, que es una curva que corresponde al RDS-ON. Sería como la resistencia de conducción que aparece en el dispositivo. Y bueno, esa curva limita porque el transistor sí o sí pasa por acá. Y después, o sea, esta es la zona, pero está limitada por el valor de resistencia propio que tiene el dispositivo de conducción. Esa no la tenía el BJT
y sí aparece en el MOSFET. Y aparece bastante pronunciada. Fíjense que para valores de corriente como esto, fíjense los valores de voltaje que podemos observar. Acá podemos observar 2, 3, 4 voltios. 4 voltios entre drenador surtidor para ese valor de corriente. Y si aumentamos la corriente, bueno, podemos observar que es bastante mayor, puede llegar hasta 9 o 8 voltios, el valor de la tensión drenador surtidor de conducción. O sea, es un valor alto. Y recuerden que la RDC que les comenté hace un ratito, la resistencia de conducción, o sea, la resistencia de canal en estado de conducción, es función o es proporcional a un valor elevado a un valor, o sea, como exponencial, con la máxima tensión permitida del dispositivo. Es decir, dispositivos de mayor tensión tienen una resistencia bastante mayor de canal. Vamos a hablar de los tiempos de conmutación, que ya habíamos adelantado recién, entonces serían el T delay on, que es un valor muy chiquitito, el tiempo de crecimiento, el T delay off, que sería un valor también, es valor muy chiquito, y el tiempo de caída. No hay tiempo de almacenamiento, aunque podríamos decir que el T delay off sería algo equivalente, pero no lo es porque son los valores, no tienen nada que ver con lo del BJT. Entonces no hay tiempo de almacenamiento, pero hay un pequeño retardo que podríamos considerarlo como que está, no lo podemos obviar. Luego, van a encontrar en la diapositiva algunas notas que son tomadas del libro de Ned Mohan, en donde muestran el proceso de conducción, cómo es que el transistor entra en saturación, en donde en la curva de abajo pueden notar cómo la corriente crece, que es la corriente de drenador, y el voltaje comienza a decrecer, pero una vez que la corriente creció hasta su valor máximo. No sé si les suena eso. Lo comentamos esto en BJT también, que esta característica ocurre en los dispositivos de potencia. Y es más que nada debido al tipo de carga en las cuales se lo conecta generalmente a los dispositivos. La aplicación general es así. Bueno, y acá van a encontrar cómo es el proceso de conducción, que en realidad tiene que, cuando ustedes le aplican una tensión a la compuerta, tienen que superar esos capacitores desde el punto de vista del dispositivo y después, una vez alcanzado el umbral, una vez pasado el umbral, pasamos a la etapa siguiente, luego pasamos a la etapa siguiente y luego a la etapa siguiente, que sería el proceso de conducción, que ya es una resistencia de canal. Esto es visto de otra forma, pero es más o menos lo mismo. En realidad, la curva de arriba es voltaje compuerta surtidor en función del tiempo. Durante el proceso de subida o de crecimiento de la corriente de drenador, en ese proceso llega como un valle el voltaje de compuerta y después llega a su valor final. Eso lo pasé por alto recién, pero lo ven acá también. Fíjense, acá crece el voltaje en la compuerta y después se mantiene en una parte llana, y en esa parte llana es cuando está ocurriendo el proceso de conmutación. Acá también lo mostré, pero lo pasé medio por alto. Esta parte llana. En esa parte es donde la corriente crece hasta llegar a su valor máximo. Cuando llegó a su valor máximo, entonces ahí recién como que se empieza a levantar la tensión de compuerta por encima del valor umbral hasta su valor final, digamos. Hace como un pequeño salto. Eso se nota en el dispositivo, pero hay que hacer un zoom muy grande, pues son valores muy chiquitos de temporales, digamos. El cálculo de temperatura de la juntura es similar al que vimos en BJT, nada más que durante el proceso de conducción vamos a utilizar la resistencia de canal.
entonces el I cuadrado de drenador por la resistencia de canal por el tiempo en las cuales está conduciendo. Ese sería distinto al cálculo que nosotros hacíamos en los BJT. Lo demás es todo igual. Es decir, vamos a utilizar esta fórmula porque esta fórmula para la energía de conducción, que es lo que acabo de comentar, la corriente crece y luego la tensión cae, cuando recién la corriente drenadora alcanzó su valor máximo. Esta curva es la curva típica que ocurre en los dispositivos, por lo tanto esta fórmula es la que vamos a utilizar siempre. Corriente máxima, tensión máxima sobre 2 por el tiempo que ocurre este proceso, que en este caso sería el tiempo de crecimiento o el tiempo, ahí dice T y R, pero es el T-rise, el tiempo de crecimiento de la corriente. Estas ecuaciones son las ecuaciones clásicas de temperatura que siempre las he mostrado en todos los dispositivos, que sería la temperatura de la juntura igual a la temperatura de la carcasa. Esto se mide, la potencia se mide o se calcula, y la resistencia térmica juntura carcasa está en el datasheet. Vamos a ver una hoja de datos. Fíjense que en una hoja de datos lo primero que aparece es la resistencia de canal, la resistencia en estado de conducción, typical RDS-on. Y acá tienen los datos, por ejemplo, la tensión máxima drenador-surtidor, la tensión máxima de compuerta antes que se destruya, es decir, no puede ser superado más o menos 20 en la compuerta si no se destruye. Esta es la corriente máxima de drenador, y esta es la corriente máxima de drenador, pero pulsada, digamos, o sea, con pulsos repetitivos. Luego tenemos la tensión umbral. La tensión umbral está entre 3 y 3,75 en este dispositivo. Está entre 3 y 4 voltios, eso es generalmente la tensión umbral. La resistencia de canal, RDS-on, que es 15 miliohm. Y después tienen el SOA, que es uno solo, en donde tienen el límite debido a la resistencia, la curva de potencia y la máxima tensión. Y no hay más nada. Es un SOA mucho más generoso, digamos, que el SOA que aparece en los dispositivos BJT. La impedancia térmica, si bien está esto en el datasheet, no lo usamos nosotros porque la máxima resistencia térmica, digamos, no se puede mejorar. Esto pasa en todos los dispositivos, por una razón, porque esto podríamos mejorar el valor, hacerlo más chico, la resistencia térmica, si lo tenemos muy poco tiempo conectado al transistor y mucho tiempo desconectado. Cosa que no existe en nuestro caso, porque nosotros este lapso de tiempo no le estamos dando tiempo porque la frecuencia de conmutación que nosotros utilizamos es muy grande y el pulso que utilizamos, nunca el pulso es extremadamente chico. Entonces estamos trabajando con ciclos de trabajo cercanos al 50% o alrededor de ese valor, y con frecuencias muy altas, entonces no le damos tiempo que el dispositivo se pueda disipar mejor de la que se podría, para decir que la resistencia térmica podría ser mejor que la que está. Entonces, en general, los datos que está como resistencia térmica, juntura carcasa o carcasa disipador, no la vamos a poder mejorar de lo que está especificado en el datasheet. Acá tienen, por ejemplo, el valor de la resistencia térmica juntura carcasa, que en este caso es 0,27 grados centígrados por vatio. Este valor no lo vamos a poder mejorar, así que utilizamos siempre el peor de los casos, que es este. Y este otro, que es un décimo prácticamente del anterior, que es la resistencia térmica carcasa disipador.
¿Por qué es tan chiquita? Bueno, porque justamente entre la carcasa que es metálica y el disipador que es metálico hay una posibilidad de transferencia de calor mucho más eficiente que entre la juntura y la carcasa. Todas las curvas, o la mayoría, tienen una curva de degradación porque están dadas estas curvas por ejemplo, el SOA está dada a 25 grados centígrados. Entonces, siempre van a encontrar la curva de degradación, acá sería 25 grados, y si trabajamos con menos de 25, siempre el valor que estamos viendo de potencia es ese. Ahora, si nosotros utilizáramos otro valor de temperatura, y bueno, va a ir decreciendo, digamos, la potencia máxima permitida. Bueno, acá tiene una curva, que es la curva de la compuerta, que ya lo acabamos de mencionar. Esta curva de la derecha es una curva que aparece que es cómo varía la resistencia de conducción, el R de Sion, en función de la corriente de drenador. Fíjense que la variación prácticamente no está, pero sí hay una gran variación de la resistencia de canal con la temperatura, que en este datasheet no aparece, pero sí vamos a ver otro. Este es otro datasheet. Las características son similares. Me interesa mostrarles que al ser otro transistor, es un transistor de 500 voltios, 70 amperes, es otro transistor, y sin embargo, la tensión umbral está entre 3 y 4. Fíjense que el umbral de otro transistor con otro fabricante, porque este es Semicron, pasa a ser bastante parecida. La curva del SOA, obviamente, bueno, siempre la van a encontrar la resistencia de canal y potencia y máxima tensión. Y la curva de degradación del SOA. Y esta de la izquierda es la curva característica de salida. En donde tienen corriente y voltaje. Y en el voltaje están los primeros 28 voltios. Recuerden, el transistor es de 500 voltios. Pero acá muestra la primera parte, nomás un zoom en la zona inferior, digamos, en la zona izquierda, digamos. Pueden notar que alrededor de 4 es el umbral, acá está el umbral, y el valor de saturación es alrededor de 10 voltios. Y esto lo van a notar bastante parecido en prácticamente todos los dispositivos. Satura con aproximadamente 10 y su umbral es aproximadamente 4. Esto es bueno porque la mayoría, los drivers serían bastante parecidos. ¿En qué cambia? Y bueno, la curva característica de compuerta, que no es lo mismo un driver que tienen que entregar de 10 voltios, pero con una capacidad de corriente de 1 ampere, que 10 voltios con una capacidad de corriente de 10 amperes. No es lo mismo. ¿Y de qué depende? Y bueno, la curva característica de carga, que sería esta que está acá. Fíjense que este transistor, al ser de mucho más corriente, para 10 voltios, yo necesito 800 nanocolombios. O sea, bastante más. O sea, el doble prácticamente de lo que acabamos de mencionar hace un rato. Recién mencionábamos 600 nanocolombios. Volviendo atrás, tenemos la curva Profe, característica. Sí, disculpe, tengo una pregunta respecto al gráfico anterior, en el que muestra la carga, la ah, tensión respecto a la carga. este. Sí, recién usted había explicado a qué se debía las dos líneas esas paralelas, que Sí, es por la capacitancia parásita del canal N. no, es porque el transistor, eh, dependiendo de la máxima tensión en la cual va a estar sometido, va a requerir más carga si está sometido a mayor voltaje. No es lo mismo si está sometido a 400 voltios que si está sometido a 100. ¿Por qué? Porque el transistor, este capacitor que está acá, Ujú. su influencia sobre la compuerta
va a depender de cuánto es el valor de tensión que tenga ahí arriba. Entonces, un transistor que esté sometido a 400 voltios en su drenador va a requerir mayor transferencia de carga en la compuerta. Eso es lo que significa. Ah, bien, bien, gracias. Volviendo a esta curva anterior que estaba mostrando, esta lo que explica es que la resistencia de canal sí dependiente con la temperatura. Acá muestra que, por ejemplo, a medida que aumenta la temperatura, tiene un coeficiente de temperatura positivo, o sea, aumenta el valor de la resistencia de canal. Eso lo van a notar, que tiene este comportamiento. Y tiene un comportamiento que no es tipo de embalarse, es decir, a medida que aumenta la temperatura, aumenta la resistencia de canal, y bueno, al aumentar la resistencia de canal, digamos, en cierta forma, no, si yo pongo una resistencia, esta resistencia aumenta porque aumenta la temperatura, al aumentar también va a aumentar la caída de tensión y por lo tanto va a aumentar la disipación de potencia. Podría haber un problema de embalamiento, pero ese embalamiento no ocurre porque si aumenta la temperatura, aumenta la resistencia y la corriente tendería a decrecer. Así que como que se estabiliza en algún valor, no tiene embalamiento para llegar a destruirse. Sí hay que tener en cuenta este problema, digamos, que tiene una resistencia de canal que es muy grande en los transistores y que puede llegar a ser un problema para el momento del diseño. Por acá tienen otro datasheet que lo voy a pasar de largo, así que después ustedes lo mirarán. Hay varios ejemplos de varios datasheets en el apunte. Vamos a pasar a otro dispositivo. Este otro dispositivo es el IGBT. El IGBT es un dispositivo que apareció como una variante del MOSFET. El símbolo del IGBT clásico es este, pero el que se está utilizando hoy es este. Y también se utiliza uno así, parecido a este que está acá, pero con las dos líneas paralelas. Este dispositivo también, porque la entrada es un FET, un MOSFET, o sea, un FET de acumulación, y la salida se parece, no es, pero se parece a un BJT. Desde el punto de vista de fabricación y de diseño, del lado superior del sustrato arriba, es similar al FET, y lo voy a mostrar acá. Esta es una tomada de Semicron, del manual de Semicron. Fíjense que esta zona, este es el MOSFET, y acá a la derecha tienen el IGBT. Toda esta franja acá, los dos se parecen, no tienen ninguna diferencia. ¿Dónde cambian? Que en el MOSFET tiene N-, pasa a N+, dentro de la estructura N. Y acá el IGBT tiene N- y pasó a P. Solo eso que hicieron cambió completamente la característica del dispositivo, obviamente, y pasó a ser el IGBT. Yo no sé si desde el punto de vista de diseño fue un error o un intento de hacer otra cosa y de ver qué pasa, o si realmente fue a propósito como fue el diseño. Esa parte no la sé, pero sí esta pequeña diferencia que hay acá hace que el dispositivo sea completamente diferente y el comportamiento del lado de salida se parezca mucho a un BJT, sin serlo 100%, sino en algunas cosas se parece. Y del lado de entrada es un FET, es un MOSFET. Bueno, al tener esta estructura que aparece como P, después tiene N y después tiene P, dentro de la misma estructura, se parece mucho a un tiristor. Entonces,
tiene cierto diseño en las cuales podría, al tener un tiristor parásito, podría verse como un dispositivo de 4 capas. Y por lo tanto, pero no lo es porque de este lado de la compuerta, en esta zona, acá, por acá no hay 4 capas. Entonces, por esa razón, no sería tanto un tiristor. Acá estaría el tiristor parásito que se muestra. Y de este lado es donde realmente esta zona, digamos, esta zona es la que funciona. Visto como un dispositivo, bueno, un poco... hay dos tipos de tecnología. Una que se llama punch-through y la otra punch-through. ¿Qué cambia? Bueno, que acá tiene, en esta tiene solo N-, o sea, una sola densidad de concentración de portadores N, y en esta tiene 2. Pero actualmente los dispositivos han ido cambiando muchísimo su tecnología, así que la voy a ir mostrando. Vamos a mostrar entonces una que tiene N- y N+, acá. El parásito de este lado habría como 2 transistores en donde se muestra acá el dispositivo, digamos. Uno de ellos es este y otro de ellos es este, que está acá. Esos 2 dispositivos que aparecerían como parte del modelo, este que está a la derecha es el modelo del IGBT. Del lado de entrada sería muy parecido a la compuerta de un transistor FET, y del lado de salida sería bastante parecida a la de un BJT. Simplificando este circuito, se puede mostrar acá cómo sería el funcionamiento. Por este lado, entonces acá estaría el colector, el emisor, porque del lado derecho sería como un BJT y del lado de la izquierda como una compuerta. Por este lado sería el recorrido ideal, digamos. Y por este otro camino sería el recorrido no permitido, que si llegara a funcionar por ese lado, el dispositivo quedaría enganchado como si fuera un tiristor. Así que en general el problema que tienen los IGBT es que no pueden ser utilizados en la zona lineal. Van a ser utilizados solamente para evitar que se intente enganchar. Se trabajan generalmente en los 2 estados, completamente saturado y completamente apagado. No en la zona, y tiene una zona entre, digamos, entre los 2 estados muy chica, digamos, el límite es muy poco. Bueno, acá hay unas consideraciones que se muestran en la diapositiva para el proceso, digamos, de enganchado estático, digamos, del dispositivo. O sea que se intenta como si entrar la zona de tiristor, que es la zona que siempre vamos a intentar evitar. ¿Cómo se evita? Algo bastante simple directamente. No haciendo que el dispositivo supere sus valores máximos permitidos de corriente. Solamente con eso. Es decir, el IGBT tiene una máxima corriente de utilización dinámica. No la superemos, porque si superamos ese valor no es que se va a destruir, sino que puede tener tendencia a entrar en una zona de latch, de autoenganche, digamos. Por eso pero de todos modos los valores máximos permitidos son muy grandes, así que no es que esto sea un problema. Simplemente es una limitación del dispositivo. En la diapositiva siguiente tienen la evolución del IGBT. Este fue el primer IGBT que se utilizó y bueno, fue evolucionando muchísimo. Por ejemplo, Semicron ya está en la 4ª generación. Esta es la 4ª generación de dispositivos. A partir de la 3ª se empezó a poner trinchera en la compuerta. Esta zona, esta que está acá, es la trinchera. Y eso ha hecho que el dispositivo, la trinchera es bastante sencilla bastante más sencilla, digamos, de implementar o de fabricar
que esta otra forma que se utilizaba antes. Hacerlo del estilo trinchera les resulta a los fabricantes mucho más sencillo de implementar. Pero tiene bastante mejora, acá muestran las mejoras, digamos, pero la idea es la siguiente, que tengan mejores comportamientos dinámicos, que la zona tipo, digamos, de tendencia a autoengancharse o entrar en la zona tiristor no aparezca. Bueno, estos dispositivos de cuarta generación prácticamente no la tienen. Bueno, y acá van a encontrar en la diapositiva una comparación que hay entre el MOSFET y el BJT. Yo lo voy mostrando un poquito más adelante. Cuando muestre las características voy a mostrar. El símbolo más utilizado es este que está de este lado. Este es el símbolo. Y un detalle que me olvidé decirle. El MOSFET este es un MOSFET canal N. Tiene un diodo parásito. Este diodo parásito es inevitable. Está en todos los dispositivos. Pero ya que es inevitable desde el punto de vista de la fabricación, los fabricantes han intentado, con las mejoras de tecnología, a medida que fueron evolucionando la fabricación de los MOSFET, que este diodo parásito que está tenga características como TRR muy chico, tiempo de recuperación inversa muy chico, que pueda servir como un diodo de avalancha, es decir, un diodo tipo Zener, que sirva como que ayude a que la máxima tensión que puede soportar el dispositivo sea mejorada por este diodo. Bueno, y así distintas mejoras que ha tenido el dispositivo, simplemente intentando mejorar que ese diodo parásito que está tenga mejoras y no perjudique al dispositivo en sí. En otras épocas, en los años 80, había que hacer una circuitería alrededor del transistor para hacer un bypass de ese diodo, porque ese diodo era un límite de utilización muy importante del MOSFET. Lo limitaba en su aplicación. Ahora no, porque ese diodo, en la mayoría de los símbolos, ese diodo aparece como un diodo así, como un diodo tipo Zener. Es un diodo parásito, pero un diodo mejorado y un diodo de avalancha controlado. Digo esto porque el IGBT, este diodo aparece, pero no es parásito, sino que es puesto a propósito porque en la mayoría de las aplicaciones ese diodo es requerido. Entonces, los transistores IGBT no tienen diodo parásito. Y los fabricantes en general lo ponen. Entonces, al ponerlo, bueno, ponen un diodo que cumpla los requerimientos que los fabricantes piden, digamos. Así que es un diodo de avalancha controlada, un diodo de gran recuperación inversa, un diodo que permite gran circulación de corriente en su sentido directo, es decir, un montón de características que los dispositivos pueden llegar a lograrse si uno pone por diseño un diodo que no es parásito. ¿Cuáles son las ventajas del IGBT? Bueno, que la máxima tensión ahora no es un límite porque, fíjense, no hay resistencia RDS-OHM, no hay resistencia de canal. Está, pero el valor es tan chico que no aparece como especificaciones y datos requeridos, digamos. Entonces, respecto a las especificaciones más importantes van a encontrar la máxima tensión, que es una sola, al igual que el FET, la corriente, que es la corriente máxima y la corriente máxima repetitiva, la tensión máxima de canal, que es esta que está acá, la tensión umbral, en esto se parece al MOSFET. La potencia, que las potencias son similares a todos los dispositivos. Los tiempos de retardo, acá se parece al MOSFET y no al BJT. Porque el IGBT es un dispositivo de portadores minoritarios. El MOSFET es de portadores mayoritarios.
A pesar de ser un dispositivo de portadores minoritario, al agregar esa capa P al final, en el sustrato, no se nota el tiempo de almacenamiento. Aparece como TD-ON parecido al TD-ON del MOSFET. Pero ese tiempo, obviamente los tiempos de retardo del IGBT son mucho más grandes que los tiempos de retardo del MOSFET, pero mucho más chicos que la del BJT. Acá van a encontrar una diapositiva en donde se muestran las características más importantes. Pueden ver, por ejemplo, pueden ver, este es un dato tomado de Infineon, ¿no? Pueden ver, por ejemplo, máximas tensiones 1200 voltios o 1350, o sea, tensiones muy altas y corrientes altas. Y frecuencias de conmutación como 120 kHz. Esos son aplicaciones interesantes, 1200 voltios y 120 kHz, y la corriente puede llegar a ser valores altos. Acá la corriente no está especificada, pero los valores pueden llegar a ser importantes, digamos. Es decir, ahí voy a mostrar un data sheet para que ustedes vean este detalle. Acá tienen un IGBT chico, este IGBT no es grande, es chico, de 1200 voltios y 25 amperes. Es un IGBT chiquito. En las especificaciones no aparece la resistencia de canal. Lo demás se parece muchísimo al FET en todas sus especificaciones. En el SOA aparece la resistencia, fíjense, la máxima corriente, la máxima tensión, la curva de la potencia y la resistencia de canal. Pero, ¿por qué aparece la resistencia de canal y no la ponen como resistencia de canal como una limitación, como el RDS-ON? Por la razón de que, fíjense, tenemos 100 amperes y para 100 amperes la máxima es 2, 3, 4 voltios. O sea, ya deja de ser un problema la resistencia de canal porque la resistencia en realidad es muy chiquita. En los FET aparece porque sí es un problema, y es un problema serio a tener en cuenta. La resistencia de canal. No sería posible un transistor de 1000 voltios FET y de una corriente de 100 amperes, porque la resistencia de canal es muy grande. Entonces no podría tener, al ser grande la resistencia de canal, supongan que fuera de 1 ohm, no podría estar diseñada en corrientes grandes, porque si yo le introduzco 100 amperes, ¿qué tensión tendría de caída acá? 100 voltios. No sería posible. No es práctico. No tiene ningún sentido un transistor. ¿Por qué? Porque justamente esta limitación de la resistencia de canal lo hace impráctico. Pero acá podemos trabajar con 100 amperes y tener una caída de tensión tan chica como 4 voltios. 1, 2, 3, 4 voltios. Profe, Sí, esa caída de tensión del MOSFET, ¿no se traduciría en una potencia disipada en el dispositivo? Si así fuera, ¿no? sí, obvio. Es Eso que es sería la una potencia de temperatura conducción. elevadísima, tendría que disipar cientos de vatios. Sí, pero el tema es así. La resistencia de canal de los transistores FET que uno utiliza son para tensiones, por ejemplo, 500 voltios, la resistencia de canal es chica. Es chica, entonces la disipación, porque estamos hablando de miliohms. Supongan 1 millón o 10 millones. Si nosotros lo utilizamos haciendo pasar 10 amperes, bueno, no estamos hablando de una tensión muy alta, porque serían valores de voltaje de conducción muy chicos. Siempre y cuando la resistencia de canal esté en el orden de los miliohms. Ahora, cuando ya la resistencia de canal empieza a ser importante,
Entonces ahí sí, ya el transistor MOSFET no se puede, directamente no lo puedo utilizar por esa limitación. ¿Y dónde entrarían los transistores o con cuál lo reemplazaría? Y bueno, con los IGBT. El IGBT, como yo les comenté, no está en el datasheet el valor de la resistencia de canal, pero sí lo pueden encontrar en el SOA. Y me serviría, si usted tiene una llave si ustedes lo utilizan como llave y la llave está cerrada, en realidad se está comportando como una resistencia. Lo que pasa es que el valor es muy chico. Y nosotros, cuando circula una corriente, podríamos detectar este valor de voltaje. Si por acá circulan 100 amperes, estoy viendo 4 voltios. Pero si circula 10 amperes, estoy viendo 2 voltios. Entonces podríamos hacer como una relación. Recuerden que esta escala es logarítmica. Si bien acá se ve como una línea recta, pero está en escala doble logarítmica. Podríamos observar que a medida que nosotros podríamos censar cuál es la corriente que está pasando por el canal, o por el transistor, o por la llave, simplemente monitoreando su valor de voltaje de conducción. Entonces, esa es una característica interesante que tanto en el MOSFET como el IGBT se utiliza para sensor de corriente. Yo no necesito poner un sensor extra. Yo simplemente, midiendo el voltaje que hay entre colector y emisor, sé qué corriente está pasando. Simplemente midiendo su voltaje. Y eso es importante porque puedo hacer un sistema de protección de sobrecorriente sin tener que poner un sensor extra, simplemente utilizando la característica de canal del transistor. Eso vamos a mostrar cuando veamos circuitos driver, de la clase que viene. Entonces le voy a mostrar esta característica, cómo utilizar esta ventaja, digamos. El IGBT en conmutación, bueno, es parecido a lo que usamos en el MOSFET. Suele utilizarse, los valores de tensión son un poquito más grandes que los valores de tensión de, por ejemplo, el umbral, no es 4, sino es un poquito más alto. El valor de saturación no es 10, sino es un poquito más alto. En general, los IGBT los saturamos con 15 y lo apagamos con menos 15. ¿Requiere menos 15? No, lo podemos apagar con 0 también. Lo mismo que el FET. Pero en general se utiliza una tensión bipolar para encender y apagar. Entonces nosotros tendríamos las características de conmutación desde menos un voltaje, esto es voltaje con puerta emisor. El BJT, el IGBT, perdón, le llamamos compuerta, emisor, colector. A diferencia del MOSFET que le llamamos compuerta, surtidor, drenador. Porque el lado de salida vamos a decir que se parece a un bipolar, un BJT. Por esa razón se llama así. Cuando nosotros le aplicamos una tensión para saturarlo, circula por él la corriente y los tiempos de conmutación que ocurren son los que ya mencioné. El T-delay on, el T-rise, el T-delay off y el T-fall. Esos serían los 4 tiempos de conmutación que ocurren. Acá pueden ver en el proceso de saturación. Fíjense, esta curva que está acá es la curva de corriente de colector. Y esta curva que está acá es la curva de tensión colector-emisor. Fíjense que la corriente ha crecido hasta su valor máximo y bueno, y después recién decrece la tensión. Esto depende también de la carga. Esto es una medición real, digamos, hecha en un dispositivo. Y este es otro proceso cuando se apaga. Fíjense que la tensión, cuando se apaga, la tensión crece hasta su valor máximo y después baja la corriente. Pero prácticamente primero creció la tensión y después al final empieza a bajar la corriente. Es como un peor de los casos, digamos.
Acá tienen un datasheet de un IGBT. El IGBT, por ejemplo, tiene un IGBT, este IGBT de semicron es de 1700 voltios, 600 amperes. O sea, esto no sería posible, ni siquiera este voltaje en MOSFET. MOSFET de 1700 voltios tiene una resistencia de canal de 1 ohm o de 2 ohms. Y nunca podría pasar esta corriente porque la tensión sería exageradamente alta, así que no podría ser posible. Bueno, y acá tienen, por ejemplo, en este dispositivo, el umbral. El umbral 5,5 en lugar de 3 que había acá y este valor era 4 en el MOSFET. Bueno, acá es un poquito más alto, entre 5,5 y 6,5. Y también en los IGBT se parece mucho estos valores de compuerta entre todos los IGBT, independientemente del voltaje máximo y de la corriente. Prácticamente todos los IGBT se parecen, lo mismo que todos los MOSFET se parecen en sus requerimientos, digamos. Eso también es un dato bastante interesante, digamos. Bueno, entonces, este es el SOA del IGBT, en donde tienen la curva de resistencia de canal, pero fíjense que para esos valores, como cercanos a 1000 amperes, la máxima tensión que estamos observando está 2, 3, 4, 5, 6 voltios. 6 voltios, pero ojo, 1000 amperes, casi 1900 amperes. O sea, es una resistencia de canal bastante chica, por eso no está ya como un problema. Y fíjense, el umbral está siendo bastante alto en este transistor y generalmente utilizamos 15 voltios para saturarlo en lugar de 10. Y acá tendríamos el requerimiento de carga de la compuerta. Entonces, la corriente de compuerta del IGBT sería un delta Q sobre el delta T, o el tiempo para el proceso de conmutación. Y acá tendríamos, obviamente al ser de tanta corriente como es este transistor, los valores de requerimiento de carga en la compuerta son altos. Pero un transistor que va mejorando su tecnología tiende a esta curva particularmente ser más chica. Uno de los grandes objetivos de los fabricantes es achicar el requerimiento de carga de compuerta. Bueno, acá tienen... ¿Tiene que ver el dato Sí, de capacidad que se veía en la hoja de datos? sí, totalmente. La capacidad de parásita es muy grande. Es muy grande. Pero recuerden que los valores de capacidades cambian como 100 veces desde que la compuerta está apagada completamente hasta que está llegado a los 15 voltios. El valor de capacidad de la compuerta parásita cambia muchísimo, cambia como una proporción de 1 a 100, algo así. Entonces, por eso el valor de la capacidad no se puede utilizar porque justamente cambia ahí. Por eso utiliza la curva de la compuerta. Pero los valores de capacidad son grandes, por eso. Y son grandes, cuando más grande es la pastilla, cuando más grande es el requerimiento de corriente. O sea, es un transistor grande, porque el requerimiento de corriente le estamos pidiendo es bastante importante. Este transistor particularmente tiene un umbral que está cercano a los 9 voltios y tiene una saturación típica de 15 y se utiliza alrededor de 17 voltios para saturarlo en realidad. Entonces, lo saturamos con 17 voltios y lo apagamos con valores menores de 9. Y fíjense que este valor por acá intermedio, como que no aparece en la zona lineal. No hay una zona lineal. ¿Por qué? Porque justamente el dispositivo no está aplicado, no está siendo utilizado en aplicaciones lineales, sino que directamente salta de apagado directamente a saturado.
pero el dispositivo se puede, una vez saturado, se puede apagar bien, es decir, es controlado completamente por compuerta, a diferencia del tiristor. Siempre y cuando la corriente no sea superada en su valor máximo. Es decir, los valores máximos de corriente, si yo los llegara a superar, ahí sí tendría problema, digamos, con el dispositivo. Entonces, acá tienen los valores de corriente máximo, que son estos. Estos valores no los puedo superar. Si los llegara a superar, podría llegar a tener problemas de que tenga tendencia a entrar en el cebado tipo tiristor, digamos. Bueno, acá tienen un datasheet de Semicron, porque estos IGBT son utilizados principalmente para inversores y para inversores trifásicos. Entonces este circuito es un circuito clásico. Este empaquetado yo le mostré uno, justamente es ese, era ese. Un empaquetado de tipo pack donde hay 6 IGBT con los diodos incorporados sin el driver. Solamente los dispositivos involucrados, digamos, en el bloque. Esto es bastante clásico, digamos, para los IGBT para utilizar en inversores. Acá van a encontrar 2 IGBT y así, acá uno solo de mucha potencia. Este es de 600 y 700 amperes. En cambio, este otro es de 130 amperes, 600 voltios, 130 amperes. Este es típicamente para un inversor, para un controlado un motor de alterno. Este no, este ya para una aplicación un poco más importante, más grande, digamos. Y por último vamos a mencionar los dispositivos, cómo quedarían, digamos, en su aplicación. Los MOSFET quedarían más o menos utilizándose con valores, si bien acá figura 1000, pero en general vamos a utilizar como un límite máximo alrededor de 500 voltios y 100 amperes, no más de 100 amperes. Pero, o sea, transistores que si ya voy a utilizar un valor de corriente más alto, tendría que ser de una tecnología muy nueva, digamos, para poder utilizarlo. Bastante cercana a la que se están utilizando el día de hoy, digamos. Porque transistores con una tecnología un poquito más vieja no podría entrar en esta categoría, digamos. Pero bueno, el manual de Semicron dice que los dispositivos típicos son módulos, discos de hockey y dispositivos con, digamos, encapsulado, digamos, el anterior, este encapsulado para dispositivos, digamos, industriales que no son de potencia, no lo vamos a tener en cuenta. Nosotros vamos a tener en cuenta solo esos dos. Entonces, esta Profe, sería ¿qué la significa? zona de MOSFET que está un poco generosa. Yo lo dejaría en no más de 100 y no más de 500 voltios. Luego tenemos el IGBT. ¿Alguien habló? ¿Alguien pidió cortar? Yo pregunté en los Sí, GTO, profe. escucho. No, Ah, me había preguntado qué eran los GTO. GTO es Gate Turn Off. Es dispositivos que lo puedo, tiristores que lo puedo apagar por la compuerta. Eso algo mencioné en la clase cuando vimos tiristores, que hay ciertos tiristores que están desarrollados para poder ser apagados por compuerta y mostré un circuito con un banco de capacitores puesto, porque la cantidad de corriente requerida en la compuerta para apagarlo es como 1/10 de la corriente que está siendo utilizada para conmutar. Así que la corriente, por ejemplo, si va a conmutar 100 amperes, necesito 10. Si va a conmutar 1000, necesito 100 amperes para apagarlo. Y a lo mejor 2 para encenderlo. Esa sería como la relación. Son circuitos
digamos, esto sería tiristor. Tiristor, pero del estilo que se apaga por compuerta. Después están los tiristores clásicos, digamos. Yendo al IGBT, que es lo que estamos hablando hoy, trabajan con voltajes muy altos, 6.500 voltios o algo así, y con corriente tipo 3.600 amperes. Para eso ya utilizaríamos los discos de Hawking. Hasta 1.000 o un poquito menos estarían los módulos. Y después de este valor para adelante ya están los discos de Hawking. O sea, no, el encapsulado es ese, no se puede utilizar encapsulado más tipo módulo para corrientes tan altas. Entonces el IGBT tiene un espectro muy, muy grande porque puede manejar corrientes muy altas y voltajes muy altos también. Y después ya aparecen los tiristores, pero el problema de los tiristores es la máxima frecuencia que yo puedo utilizar en el tiristor, que son alrededor de 100 Hz. O sea, para la mayoría de las aplicaciones, o sea, para aplicaciones de red y de línea, sí, puedo utilizar tiristores, pero si no, la mayoría tengo que utilizar arreglos de IGBT, porque el MOSFET ya, fíjense ustedes, no lo podría utilizar. El MOSFET es para hacer aplicaciones de baja potencia, y el IGBT es para hacer aplicaciones de alta tensión y alta corriente. Este es tomado de otro libro, que es de este autor que está acá, Power Electronic and Motor Drive System, de Stefanos Manías, donde muestra un poquito mejorado y detalle. Obviamente esto depende del año en que esté redactado el libro, pero pueden encontrar los distintos fabricantes. UPEC es un fabricante muy importante, digamos, de Europa. Semicron es alemán-francés, también utilizado. Nosotros utilizamos mucho los ejemplos de Semicron, pero UPEC también. Y bueno, distintos fabricantes y a dónde va cada uno de ellos y cómo serían los MOSFET. Y los MOSFET también lo ponen en 1.000 amperes y 1.000 voltios, pero bastante más acotado, digamos. En general, fíjense que se utilizan típicamente 1.000 voltios o 100 amperes o 200 voltios 500 amperes para el MOSFET. O 1.000 amperes pero 60 voltios, que utiliza Semicron. En general está muy limitado, muy acotado a la máxima tensión que puedo utilizar los transistores. En general yo le voy a decir que 500 voltios es lo máximo que hay en dispositivos que no sean muy caros para el MOSFET. Y para el IGBT, 6.500 voltios. Y acá sería la misma anterior, pero ya, digamos, con frecuencia. Acá tienen la frecuencia, la corriente y el voltaje. Observen a dónde está el tiristor. El tiristor tiene mucha tensión y mucha corriente, pero frecuencia, acá hay un error. Esto es 100 Hz. Está alrededor de 100 Hz. Los tiristores GTO también estarían en ese orden. Y después el IGBT, que tendría una utilización de 100 a 120 kHz. Ahora está en 150 kHz. Hoy. Pero este libro es de unos 5 años atrás, sí que en esa época estaba en 100 kHz, la máxima frecuencia de los IGBT. Y el MOSFET, si bien puede trabajar en frecuencias como 1 MHz, pero si va a trabajar con voltajes, acá lo cortaría en 500 voltios y podría ser un poquito más ancho esto si lo trabajo en 500 voltios. Y luego el IGBT, que trabaja ya con corrientes mucho más altas y voltajes mucho más altos. El IGBT acá no está puesto como es hoy, porque el IGBT está por acá arriba, el IGBT. Así sería el IGBT. Para allá, o sea, estaría en 6.500 voltios y como está acá. 6.500 voltios y 3.600 amperes. O sea, por ahí está el IGBT. O sea, este libro, lo único que quería mostrar un poquito es
que si uno mira acá pensaría que el tiristor es el mejor dispositivo, y lo que pasa es que si lo ves en frecuencia, no. No, y nosotros utilizamos, nuestro tema es utilizarlo en frecuencia. Bueno, acá vamos a cortar con esta, digamos, comparación entre los dispositivos, diciendo lo siguiente como conclusión, digamos. Los MOSFETs los vamos a utilizar para tensiones no muy altas, hasta 500 voltios, pero en general, típicamente los MOSFETs los utilizamos en 100 voltios, tensiones bajas, y ahí podremos aprovechar sacando un poco más de corriente. En cambio, los IGBT lo vamos a utilizar para prácticamente la mayoría de las aplicaciones industriales, para inversores, si necesitamos hacer una fuente conmutada de tensiones bajas, bueno, el MOSFET sería más candidato. Pero si utilizamos tensiones muy altas, y bueno, vamos a tener que utilizar el IGBT. Si queremos utilizar un inversor, IGBT. Ahora, si queremos hacer trabajos en red, circuitos de red, como rectificación de potencia o algo así, bueno, ahí entrarían los tiristores. La clase que viene, entonces vamos a ver lo que son distintos montajes y driver, y como el que le vamos a cerrar todo lo que es aplicaciones de dispositivos que sería el capítulo 1. Bueno, ¿preguntas? Una preguntita, profe. Sí. ¿Podría dar un ejemplo de la utilización en esas tensiones? Porque la verdad que en tensión inversa por ahí pienso de un equipo inductivo, pero ¿Para 6.500 voltios? para más de 1000. Y si vos querés hacer un inversor de mucha potencia, y tenés que trabajar con tensiones mucho más altas. O sea, digamos, estamos hablando de, digamos, ya fuente de alimentación de alta tensión en alterna rectificada. Claro, o sea, si vos querés manejar mucha potencia, tenés que ir a valores mucho más altos de voltaje, de media tensión, para Bien, manejar mucha potencia. bien, está. Si Sí, vos necesitas hacer un inversor de media tensión, o de tensión cercana a los miles de voltios, y bueno, ahí entraría claro, está, el inversor. Recuerden que hay está. inversores, eh, eh, un detalle que no, a lo mejor se está pasando. Nosotros, en muchas aplicaciones de manejo de potencia, la tensión para hacer los circuitos son valores no tan chicos, son valores altos, ¿no? Nosotros no tenemos que ver que nuestra red máxima acá domiciliaria es una red de 380. En muchas aplicaciones industriales puede ser otra cosa. No, sí, sí, eso Era seguro. Lo que 380 pasa es que, solamente. Un detalle que yo te voy a decir. Si vos rectificás 380 con trifásica, la tensión que ves es 513 voltios. claro, Tensión de sí. base, digamos, que podés lograr cuando rectificás. Y que el pico de la zanahoria, digamos. Pero bueno, hoy en día para aplicaciones industriales, por ejemplo, para transmisión de energía, para hacer aerogeneradores, más que nada, tener en cuenta que si vos querés transmitir la energía, no siempre la transmisión de energía se hace en alterno. En muchas ocasiones, no lo sabemos, pero se hacen en continuo y se hacen Ah, con bien, tensiones altas. ¿Por qué razón? Porque la transmisión en continua, todas las pérdidas que tienen los cables se ven minimizadas, porque vos estás transmitiendo continuo. Y si lo transmitís con tensión alta, el diámetro del cable requerido es más chico. claro, Sí, no necesitas tener cables de gran tamaño, digamos. claro, sí, Y seguro. del otro Solamente. lado tenés que recuperarlo haciendo lo inverso, digamos, y haciendo un inversor, un rectificador y después un inversor para llevar a tu requerimiento. O Correcto, sea, buenísimo. por ejemplo, vos transmitís continua y del otro lado transformás continua en alterna, la volvés alterna. Claro, claro, está bien. Buenísimo. Está bien. Sí, quería imaginarme en un momento, digo,
¿Dónde voy a manejar eso? Pero sí, ahora que lo Sí, en dice, aplicaciones industriales, no tanto en domiciliar y no son domésticas. La electrónica de potencia no es para uso doméstico, es para uso industrial. Claro, perdón que me meta, en un parque solar, por ejemplo, como que se usa mucho los inversores. Exactamente. buenísimo. Bueno, chicos, no los quiero retrasar porque ahora tienen otra materia, así que cualquier cosa de todas las preguntas que puedan estar faltando la dejamos para cuando volvemos de clase la semana que viene y bueno, seguimos. No sé si el jueves, le comento, no sé si el jueves vuelve a haber paro. Si llegara a haber paro o alguna cosa de esa, entonces vamos a mandar un mensajito para tener de nuevo un aula virtual en el caso de que vuelva a pasar lo mismo. Pero no estoy seguro, no puedo confirmar nada por el momento. Pienso que no va a haber problema, que vamos a tener clase normal. Gracias, profe. Bueno, voy a